Oye País, buenas noches, Oye País. Gracias por acompañarme en esta hora. Qué bueno. Esta semana corta comenzó por el martes, el lunes fue feriado. Fue una semana intensa en noticias y en situaciones. Mucha lluvia sobre República Dominicana y gran parte del Caribe con este huracán Rafael y por aquí unas tormentas y ondas tropicales y de todo. Mucha lluvia, mucha lluvia. Mientras tanto, cayó lluvia también el martes sobre los Estados Unidos y Donald Trump andaba con una capa y además con un paraguas y salió ganador, salió triunfante y no se mojó. Las elecciones de Estados Unidos marcaron un antes, un después, con muchas novedades en estos procesos, pero Donald Trump se alza con un gran poder, una gran popularidad y va en el camino al 20 de enero a asumir nueva vez la Casa Blanca. Nueva vez Donald Trump. Esta semana también se escogieron a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. 4 de ellos, como era de esperar, fueron ratificados en sus posiciones y varios de los también suplentes. Román Jaques Liranzo, en una demostración de un voto de respaldo y de confianza del Senado, de la clase política nacional. Nadie ha protestado esta designación de la continuidad de Román Jaques Liranzo y su equipo, principalmente para continuar durante 4 años más al frente de la Junta Central Electoral y estructurar 2 temas centrales. Uno de ellos es la renovación de la cédula y después la organización del proceso electoral para el 2028, perdón. Enhorabuena, enhorabuena. Y en el plano de la situación de la economía, buenas noticias del Banco Central de que ha disminuido los niveles de inflación proyectados, la economía se mantiene creciendo en los niveles proyectados para el 2024. Mientras tanto, los profesores y los maestros, como tienen que hacer algo porque parece que se sentían incómodos porque no sonaban mucho, han anunciado ya paros y huelgas y protestas y demandas por reivindicaciones. Vaya usted a ver, vaya usted a ver. Es noticioso de la primera semana del mes de noviembre del 2024. Mi columna de esta semana, ruidos innecesarios en el Listín Diario, la comparto con ustedes a continuación. El vacío de la información lo llena la especulación. Hay que aprender que no porque una acción tenga ribetes legales, sea políticamente prudente ni legítimamente pretender imponerlo. Y si la base legal es ambigua y no se socializa, no se explica debidamente su intención, la medida se torna catastrófica para la imagen del gobierno. La gente no le deja pasar una al gobierno. Conocen el camino de las protestas, Plaza de la Bandera, las redes sociales, las cacerolas incluidas, y muestran su molestia cuando sienten que les estrujan en la cara acciones o propuestas que entienden irregulares y o que les perjudican. Lo vimos en el caso del doble nombramiento de Carlos Pimentel, la renta de edificios para oficinas gubernamentales, la circular sobre presentación de facturas de servicios públicos, episodios de los últimos días que sucedieron al contenido en el proyecto de reforma fiscal. La gente cree que en medidas de este tipo hay gato entre macuto. Estas reflexiones me llegan mientras tecleo en mi computadora tratando de plasmar en qué lógica se basan algunos funcionarios para provocar lo que pareciera convertirse en norma, de costumbre, generar ruidos desde estamentos gubernamentales que terminan estrellándose en las puertas de palacio. Por ello,
De manera continua, el presidente Luis Abinader ha tenido que dar la cara por sus subalternos al salir a sofocar la molestia de la gente, al enfrentarse a la prensa por lo menos cada 7 días en escenarios como la semanal. Pareciera llegado el momento en que el presidente Abinader dé un manotazo en la mesa, San Antonio incluido, y que el régimen de consecuencias caiga sobre cualquier responsable, lo que evitará malos ratos al gobierno y sofocones a la gente. Después de la pausa converso con Carlos Cuello sobre la situación de la economía, con Julián Roa sobre su visión de la victoria obtenida por Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Todo esto después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las elecciones entre Donald Trump y Kamala Harris, no cabe duda, fueron las elecciones cuyos resultados eran los más esperados en el mundo por las implicaciones que tienen en un país como Estados Unidos y además de eso por los dos personajes que estaban en la contienda, principalmente en el entorno de la eventual vuelta al poder de Donald Trump, que dejó sus huellas en la administración que él dirigió 2016-2020. Eso no cabe dudas. Y se dio el proceso y había incluso hasta amenazas de que podía haber violencia. El mismo Trump tuvo que decir, no va a haber ninguna violencia, como diciendo, como yo voy a ganar de todas maneras, pero bajando un poco las tensiones en ese sentido. Y hubo hasta varios colegios electorales en varios sitios donde hubo que intervenir la policía y perros entrenados porque habían amenazas de bombas. De todo pasó. Un atentado, 2 intentos más de atentado, de todo. Pero llegó el día 5 de noviembre, el día de las votaciones, y el pueblo habló. Y digo el pueblo habló porque fíjense que después de los resultados en la madrugada todavía de las primeras horas de la mañana que seguían contando de este miércoles, todo el mundo aceptaba o estaba conteste de que lo que había ocurrido era lo que era la voluntad del pueblo. Quizás si hubiese sido a la inversa, pienso yo, a lo mejor no se hubiese asumido de esa forma. Son opiniones mías vagas de las cosas que yo veo en la televisión, pero quien puede analizarlo es el experto, Julián Roa. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches, don Julián. Buenas noches. Yo puse Gracias por ese introito. Sí, no, yo puse una alfombra porque de aquí en adelante, como decía Bonilla, los micrófonos son suyos. Bueno, acaba de pasar las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones más esperadas en el mundo, hay que decirlo. Sí. Porque en cierto modo la decisión de Estados Unidos impacta de manera positiva y negativa en el globo completo, en todos los países. Yo no sé si ustedes recuerdan uno de los programas que habíamos hecho, yo le decía que la gente iba a votar no por los candidatos, aunque Donald Trump es un candidato histriónico, sumamente llamativo y todo eso, y que posiblemente sea uno de los políticos más sinceros en los Estados Unidos. Dice lo que Cuando piensa. dice va a mentir, miente. Sí. Cuando dice va a atropellar, atropella. Cuando se decide delinquir, lo hace. La gente no tiene sorpresa con Donald Trump. Sí, es verdad. Es un antipolítico. Pero es verdad. Sí.
Y por supuesto, la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, que aunque usted no lo crea, no era la mejor candidata para ser llevada definitivamente frente a Donald Trump, por múltiples razones. Estados Unidos votó fundamentalmente por temas, más que por personajes. Okay. El tema que subyace en la población norteamericana es el tema del abandono. Es el tema de haber perdido un estatus económico que pudieron haber tenido una vez y que ya no tienen. Esa seguridad económica, esa seguridad jurídica, esa seguridad en las calles. Hay una especie como de perder el cómo vivía el norteamericano desde hace 10 o 15 años a cómo vive hoy en día. Es otro país, en pocas palabras. Y con razón o no, Donald Trump supo interpretar correctamente cuál es el sentimiento de esa sociedad norteamericana. Y si usted se busca el mapa electoral de los Estados Unidos, ya lo habíamos explicado anteriormente, en los Estados Unidos hay tres momentos importantes, hay 4 momentos importantes. El primero es la elección de los candidatos dentro de los partidos políticos, las primarias. Las primarias. El segundo luego son las elecciones del primer martes del mes de noviembre, ¿no, verdad? Cada 4 años, en el cual se escogen los delegados o los asamblearios que deben reunirse en el mes de diciembre. 11 de diciembre toca. 11 de diciembre va a tocar ahora. Y esos delegados o asamblearios son los que escogen al presidente de los Estados Unidos. Es la misma cantidad que representantes hay en el Congreso de los Estados Unidos. Una especie de símil. Son 530 miembros en el Congreso, 532. 500, pero porque hay 3 estados, el caso de Washington tiene 3 delegados. Uh-huh. Y esos escogen, la mayoría son 270 para tener la mitad más 1, en todo caso. Y entonces eso ya escogiendo el presidente en el mes de enero, la segunda semana de enero, se juramenta el presidente de los Estados Unidos. Partido mayoritario. El día 20 de enero. La segunda quincena de enero. Uh-huh. La segunda quincena de enero. Sí. Partido mayoritario, por supuesto, que el Partido Demócrata y el Republicano. En este caso, Donald Trump. ¿Cuál era el otro tema de agenda? El tema de los derechos humanos. El tema de las luchas por las reivindicaciones de minorías. El tema de las luchas por las reivindicaciones de los grupos minoritarios, de los LGBT. El tema del aborto. Los inmigrantes, la inmigración, etcétera. Pero innegablemente que el tema económico se imponía a los demás temas. Yo entendía que por ahí debía venir y sobre todo cuando el proceso electoral, si algo hizo el Partido Demócrata fue perder estas elecciones. Usted me dirá por qué. Eso te iba a decir, ¿por qué? Bueno, porque nunca debió ser Joe Biden, nunca debió reelegirse, nunca debió postularse a la reelección. Ya no tenía condiciones físicas y psicológicas para ser un candidato. Dicen las malas lenguas, dicen los comentarios que fue una influencia de su esposa, el mantenerse en la candidatura. Y luego, por supuesto, el propio Partido Demócrata, como una manera de bajarlo de la candidatura, entonces decidió llevarlo a aquella funesta enfrentamiento aquel debate con Donald Trump. Pero parece que la medicina resultó peor que la enfermedad. Sí. Se vio realmente un Joe Biden disminuido, que tuvo que verse en la necesidad de la renuncia, por supuesto, pero también se vio un Donald Trump prácticamente escogido como presidente. Sí, sí. Reivindicado como candidato. La escogencia de Kamala Harris fue una buena escogencia y logró repuntar mucho en su candidatura, pero no hasta lograr realmente conseguir el voto de la mayoría. Donald Trump ha ganado la mayoría de los Estados Unidos. Y ha ganado el Congreso. Del centro todos, con excepción de Nuevo México y de Colorado. Después todos los ganó. ¿Cuáles son los votos demócratas? La periferia. Sí, la costa este, al cinturón de los migrantes, sí, y de los grupos de descendientes de migrantes. Significa que el voto norteamericano, el redneck, como ellos le llaman, es eminentemente republicano. Tiene un gran reto. No solamente ha ganado la presidencia, el Partido Republicano ganó la Cámara del Senado de los Estados Unidos y está muy cerca de ganar la Cámara de Representantes.
Eso solamente se logró una vez con Ronald Reagan, cuando aquel funesto desastre de, ¿te recuerdas la crisis con Irán, los estudiantes secuestrados en la embajada de Teherán y el fracaso de Jimmy Carter en aquel entonces? Sí. Esta es una situación parecida. ¿Qué va a pasar Donald Trump siendo presidente? Nada. No creo que vaya a ser un gobierno. Todas las promesas que ha hecho son eso, simples promesas, pero incumplibles la mayoría. Ahí viene el tema. Ahí viene el tema. De cara a los Estados Unidos, él habla de restablecer la economía. Sí. ¿Es posible en 4 años restablecer la economía a lo que era antes de prepandemia incluso? No, no es posible. Ni en 4, ni en 8, ni en 12. El periodo del estado de bienestar de Estados Unidos pasó. Y pasó en 2 etapas. Primero pasó a partir de la crisis de 1929, usted recuerda. Claro, la Gran Depresión. La Gran Depresión, que con Franklin Delano Roosevelt y un alemán, un economista alemán llamado John Maynard Keynes, sustituyen ese modelo y entonces el Estado comienza a invertir mayor cantidad de dinero que el sector privado. Y se crea aquel modelo de sustitución de importación. Lo importante era que el pueblo norteamericano produjera y lo producía todo, esa es la verdad. Por eso Estados Unidos tiene un periodo tan próspero a partir de los años 40 hasta los años 80 prácticamente. Pero ese modelo fue siendo sustituido por los propios Estados Unidos, por los mecanismos internacionales de comercio. La creación del GATT, los acuerdos generales el neoliberalismo. El neoliberalismo. Y por supuesto la Organización Mundial del Comercio. Ya no es posible volver a poner barreras ni arancelarias ni comerciales. Eso es un esquema de la vieja política, como se podría decir. Trump lo promete porque eso quiere el pueblo norteamericano, pero no va a poder cumplirlo de ninguna manera. No hay forma de que usted pueda dejar de importar un producto caro, un producto chino que le va a salir a la mitad del precio al consumidor norteamericano. Y no es posible que usted le produzca ese precio porque el costo de la mano de obra norteamericana y de los costos en Estados Unidos son extremadamente altos. Sí. Aunque no lo crea quien ha salvado de que Estados Unidos no haya caído, la inflación no haya sido mayor, ha sido la inmigración ilegal. Mire lo extraño del caso. En este momento hay 3 frentes para los Estados Unidos. Frente número 1, el caso de Europa por la guerra de Rusia contra Ucrania y el tema de la OTAN y los demás países aliados. Está el tema de China, que es la guerra comercial que desarrolló el propio Trump con el presidente Xi Jinping. Y está el caso de Medio Oriente. Claro. O sea, en esos escenarios, ¿qué visión tú tienes sobre lo que va a ser la política de Donald Trump y qué resultados podría tener? Mire, en el ámbito de la política internacional, el gobierno pasado de Donald Trump fue un verdadero desastre. Estaba lleno de rookies, por un lado, y estaba lleno de inexpertos. Bueno, el propio caso del secretario de Estado era un empresario. Sí. Nada que tenía que ver. Y muy poco parecido a este de ahora, Anthony Blinken, que es un verdadero diplomático. No, y este está nacido prácticamente en el Departamento de Estado. Sí. Ha ocupado todas las posiciones. Sí. En el caso de Pompeo es un empresario. Donald Trump lo coloca y realmente fue una especie de elefante en una tienda de cristal. Las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo fueron un verdadero desastre, incluyendo Europa, por supuesto, incluyendo la idea de la amenaza de salir de la OTAN. De la OTAN. Eso es una invitación al desastre. Sí. De una manera u otra, Estados Unidos es el gran apoyo, sobre todo financiero y sobre todo militar, claro, de temor a cualquier país que quisiera intentar contra la OTAN. Es el gran eje outsider, pero con todo el poder. Y la verdad es que Donald Trump amenazó con abandonar el tratado, lo cual es una locura. El propio embajador ante la OTAN no sabía qué decir. Prefirió hacer silencio hasta que el presidente saliera del ámbito de Europa, para decir que eso es casi imposible. Claro. Pero eso, ¿qué va? Él dice, yo termino decía en su campaña, yo termino la guerra al siguiente día de juramentarme. Ya. Siento a Zelensky y a Putin, le doy una orden. Era prácticamente lo que quería decir. La verdad es que Putin y Zelensky no son Stormy Daniels, no son la prostituta que él pudo
convencer por las vías que le entendieran. No, esto es política de Claro. alto nivel. Claro. El tema ruso-ucranino es un tema que va para largo, porque el tema no es Rusia-Ucrania, el tema es Rusia-Unión Europea. Sí. Sí, lo que representa para Por Europa. supuesto. Si Rusia lograra imponerse en Ucrania, podría imponerse en Polonia, podría imponerse en Hungría, podría imponerse en Suecia, podría imponerse en Lituania, en todo el Báltico. Sería una locura. Sería realmente volver a la hegemonía que pudo haber tenido alguna vez la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, en los países de su eje de influencia. Sí, una situación Por supuesto. ya Y por sobrepasada supuesto, a su tiempo. la gran perdedora en ese caso sería el motor económico de Europa, que en este caso es Alemania. Alemania. Que es quien han estado, pues la gente habla de Estados Unidos, pero quien ha estado soportando financieramente la guerra ruso-ucraniana es Alemania. Dígame por qué. Porque todo el gas natural, todo el suministro energético le viene directamente de Rusia, ya no viene de Ucrania. Y eso ha elevado los precios a niveles tal que la economía alemana casi ha recesado. Se encuentra en una situación sumamente difícil y complicada. No creo, Trump es algo que ha dicho y que es muy difícil que lo cumpla. Pero con China sí podía volver una guerra comercial. De hecho, ya la tiene planteada, pero eso genera otra consecuencia. China es el motor para que usted tenga una idea, de cada 3 piezas manufacturadas en el mundo, una es China. Usted comenzar a colocar barreras en eso va a retrancar las economías del mundo. No es tan sencillo. Yo creo que esto es parte del discurso. Habrá fuegos artificiales, se reunirá con Xi Jinping, se reunirá con quien sea, va a tratar de cumplir algunas de las promesas de campaña, pero no dependen de él, en cierto modo. Depende de toda la agenda global en sentido general. China sabe lo que quiere. Claro. China planifica para 100 años. No importa esto de Trump. Ellos Lo de Trump son 4 años. Ellos esperan. Incluso ahí se han hablado de unos fuegos artificiales verbales entre las dos Coreas que podían sí afectar esas relaciones. Sí, claro. Porque Corea del Norte es sustentado por China, o apoyado por China, Sí, o sí. respaldado por China. Así es. Y Corea del Sur Claro. tiene el gran compromiso de Estados Unidos de sostenerlo, de ayudarlo y de apoyarlo. Así es. O sea, eso sí podía generar algún tipo de conflicto. Y habiendo este muchacho, por así decirlo, este muchacho en Corea del Norte, que a Sí. veces uno no sabe si un día se levanta y quiere jugar con unos botones. El enfant terrible. Sí. Pero China no le interesa pelearse con nadie. No, No de manera directa. estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir, Sí. si va este muchacho provoca un lío, No, yo creo que él va a seguir amenazando, pero no pasa de ahí. no pasa de ahí. Pues tiene un control chino sobre eso. Y en el Medio Oriente, con la situación de Israel frente a Hezbollah, caso del Líbano, frente a las amenazas y los amagos constantes con Irán, y la situación en Gaza también, con Hamas, que Bueno, ya es una situación más complicada. Los judíos estaban con Donald Trump. Los judíos entendían y dieron su respaldo público a Donald Trump, entendían que en cierto modo Biden le había, aunque lo apoyaba financieramente, los discursos de Biden y de la propia Kamala Harris era en favor de la detención de los ataques en la franja de Gaza. Sí, lo dijeron de Gaza. Varias veces lo dijeron y lo plantearon en el Consejo de Seguridad de la ONU. Correctamente. Entonces Israel entendía que Estados Unidos no se portó a la altura que debió de hacerlo. Y en el caso de los países árabes, aunque estaban con Kamala, la mayoría, sobre todo estaban con una candidata que no sacó ningún delegado. Se llama Jill Stein, que es la candidata del Partido Verde. Era una manera como de los descendientes árabes buscar por quién votar, que no fuera ni Trump ni Kamala Harris. Pero igual el tema del Medio Oriente, ojalá que Donald Trump buscara un buen equipo en lo que tiene que ver con política internacional, que lo va a necesitar innegablemente. O sea, no va a haber entonces, ¿tú crees que no va a haber una influencia importante, trascendente, en lo que es el desarrollo de la situación de Medio Oriente en este momento? ¿O sí lo podría haber? Esto empodera más la política de Netanyahu. Esto le da mayor... Y lo que sí puede ocasionar, por supuesto, es mayor presión sobre los palestinos que se encuentran en la zona de la Cisjordania. Es posible que los judíos se sientan tan envalentonados que muchos de los asentamientos que no lo estaban haciendo comiencen a hacerlo de nuevo. Recuérdese que Trump es el primero que muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.
todo esto va a cambiar el panorama. Irán, habría que ver. Donald Trump, recuérdese que en su gobierno anterior amenazó con eliminar el tema de la amenaza del enriquecimiento de la política nuclear iraní. La verdad es que se pasaron los 4 años. Sí es cierto, inclusive eliminó el acuerdo que se había arribado con Irán. Claro. Habría que ver cómo vuelve y funciona esa cosa. América Latina, ¿cómo vería América Latina y cómo sería la relación con Estados Unidos? ¿Variaría? ¿Sería igual con Donald Trump? Yo creo que eso no va a variar mucho, porque no ha variado con el gobierno de Biden. ¿Qué ha hecho Biden por América Latina? Dígame algo importante. No, es el patio trasero y sigue subiendo la hierba. Ya, nosotros no tenemos embajador en 4 años. No. Bueno, tenemos uno. Ajá. No, ya aprobado, pero no designado. Bueno, y fue demócrata. Vendrá otro. Se va en febrero ya. No ha llegado, ¿no? Es que él no ha llegado. Ya no va a llegar. Sí. Donald Trump le mandó a su vecina. Sí. A la vecina de Mar-a-Lago. Y es posible que le diga a la vecina que vuelva. A la Bernstein. Sí. Que fue por cierto, hizo muy buen trabajo. Que causó muy buena impresión en República Dominicana. Claro. Bailadora bachata. Sí. No, de buen trato. Y una señora, eso te iba a decir, de buen trato. No tenía los humos en la cabeza. No se metió mucho con los temas de la política interior, el tema de las relaciones dominico-haitianas. Opinó poco en ese sentido. No se ve ninguna variación en la política norteamericana hacia República Dominicana hacia Estados Unidos. Pensando en el tema quizás de Haití, ¿no hay ninguna acción diferente con un gobierno de Donald Trump? Podría haberla, como no, por supuesto. El tema haitiano es un tema que preocupa a los Estados Unidos. Por eso. No le preocupa por los haitianos, ni le preocupa por las relaciones con nosotros. Le preocupa por los barcos que pudieran metérsele en sus territorios, en todo caso. Claro. Podría variar, pero no creo que... América Latina, las elecciones en Estados Unidos, lo único que puede afectar es que si se deteriora la economía, se deterioran las remesas y se incrementa el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Eso es importante. Correctamente. Eso es importante. Julián, no puedo dejar que te vayas después de este análisis de lo que significa lo de Trump sin preguntarte sobre el tema aquí local del caso de La Vega. ¿Sí? ¿Qué tú opinas de eso? Tú que eres un municipalista y tú que eres una persona, además, ducho en derecho. ¿Qué tú crees que bueno, ese es un caso muy peculiar. Lo primero que no debió producirse la renuncia nunca, ni del alcalde ni de la vicealcaldesa, por un tema de legitimidad. La Vega votó por ese alcalde y por esa vicealcaldesa. Ahora, una vez se produce la renuncia de ambos, porque es innegable que si ella renunció había cierta presión para que lo hiciera. No lo hace de manera espontánea. Sí. Ella lo dejó entrever en la conferencia de prensa cuando dijo que estaba recibiendo del mismo partido que ganó, que no es el de ella, que estaba recibiendo presiones. La ley establecía y establece cuál es el mecanismo de sustitución. Al alcalde lo sustituye el vicealcalde. Eso es la única opción. Ahora, el vicealcalde no tiene quien lo sustituya. Sí. Y como no tiene quien lo sustituya, la ley estableció que entonces el presidente se le enviara una comunicación al presidente para que designara al vicealcalde. Eso dice la ley. Para que designara a un vicealcalde. A un vicealcalde. Que iba a hacer las funciones. Que al no va a haber alcalde, se juramentará como alcalde. Sí. Pero él nunca va a designar al alcalde, sino a un vicealcalde. Un vicealcalde. ¿Y qué pasa si ese vicealcalde asume como alcalde? Que entonces le emite un nuevo decreto para designar otro vicealcalde. Otro vicealcalde, que entonces ya completaría la fórmula. Esa es la ley. Muchos juristas de mucho prestigio y de mucha sapiencia, incluyendo al doctor Milton Ray Guevara, entienden que ese mecanismo no es correcto y pudieran tener razón. Lo que pasa es que el que está en la ley. Usted podrá decir la ley es inconstitucional, sí podría ser. Pero tiene que denunciarlo. Pero tiene que definirlo el Tribunal Constitucional. Sí, tiene que decir. Ahí existe lo que se llama la presunción de legitimidad del marco legal. Solamente la justicia o el Congreso, el legislador, pudiera variar eso. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en la práctica? La realidad en la práctica es que por la cantidad de voces que surgieron en torno, porque nunca se había dado, en torno a que el presidente se metiera en el ámbito municipal, surgieron muchas voces. Algunos planteaban la idea de que fuera el Consejo de Regidores, otro que fuera una terna y que se enviara al Poder Ejecutivo, otro que se hicieran nuevas elecciones, 1000 cosas se hizo. Y la verdad es que el gobierno, perdóneme el juicio, se metió en miedo. No tomó ni una decisión ni la otra. No, le dio largas.
en franca violación a la ley. Ha encontrado un bajadero que es que la vicealcaldesa se devuelva del viaje donde iba y asuma de nuevo. Y eso se puede, Julián. Bueno, si no hay quien reclame, lo que hay es una reconsideración. Ella sometió una renuncia. Pues se la aprobaron. Se la aprobaron, sí, pero ha solicitado que se reconsidere esa renuncia. Y el Consejo ha aceptado la reconsideración de su renuncia. A menos que alguien, cualquier ciudadano decida y vaya a un tribunal diciendo que ya el plazo para ella renunciar había concluido, entonces eso se haría litigioso, sería judicial. A lo mejor dura más tiempo, Más el tiempo. el litigio que lo que dura Lo el que mandato. sí es ilegal es que el Consejo designe al vicealcalde. No, eso no se puede. No se puede. No. Porque la ley y la propia Constitución establece la separación entre el órgano ejecutivo, que es el alcalde o la alcaldía, y el órgano normativo, Sí. que es el Es Consejo. equipararlo al Congreso, Al Congreso y y el Poder Ejecutivo. Es como que usted diga que el Congreso designe al presidente. Sí, sí. Eso es imposible. Sí, sí. Entonces es el mismo símil que se asimila, pero aquí las cosas son pero- asigún, como dicen en el campo. Sí, pero a veces este tipo de discusiones sienta los precedentes y crea las normas, Ujú. como ustedes dicen los abogados, la jurisprudencia, Sí. que después es la norma a seguir. Ya. Porque, como tú dices, no se había dado un caso de esta No, no. naturaleza. Se había dado y se había escogido mal siempre. Se da el caso de los vocales de la Junta de Distrito Municipal. El vocal no tiene suplente en la ley. Ok. Entonces, ante la renuncia o la muerte de un vocal, ¿quién lo sustituye? Lo sustituye igual el mecanismo del presidente de la República. Pero ¿qué hacen los partidos? ¿Qué hacen en los territorios? Que el Consejo de Regidores designa un vocal y así se queda. Así se queda. Pero no entra dentro del marco de lo que establece la ley. Antes lo nombraba el presidente Sí, como sí. establecía la Por la eso Constitución. no encuentro sentido cuando se dice que el presidente se va a meter en los ayuntamientos. Siempre se ha metido. Siempre, porque es una opción. No, y se mete, le da un subsidio mensual. No solamente eso, Digo, para Claro. poner un caso. Sí, claro. muy correcto. Y nadie protesta correctamente. No, y usted no vende un metro de tierra sin la aprobación del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. Significa que esa autonomía no es, No es tal. no es total, es tutelada en algunos aspectos. Así es. Don Julián, gracias. Gracias, muy a usted, amable don de usted, como siempre. Me trajo- Estar atento porque es que los dos temas Ujú. eran fundamentales discutirlo contigo porque tú eres ducho en los dos y principalmente en esa última parte del tema municipal, como además de abogado, como municipalista tú te conoces la ley y tú sabes de lo que estás hablando. Sí. Pero también en el tema de No, perdóneme que vuelva y lo interrumpa. No menosprecio las opiniones de otros juristas. No, y lo Jamás en la dijiste, vida. y lo dijiste bien claro. Hay otros que opinan de otra forma y incluso fuiste más allá diciendo a lo mejor yo estoy equivocado. Sí, pero me lo tiene que decir el Pero constitucional. tiene que decir, sí, pero tiene que explicarlo. Exacto. Así es. Gracias, Julián, muy Gracias a amable. usted. Gracias por este conversatorio. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los analistas internacionales plantean que en el proceso de las elecciones de los Estados Unidos, una de las cosas que marcó, muchas cosas, pero una de las cosas que marcó las preferencias para Donald Trump obtener
el triunfo que obtuvo, no solamente en la presidencia, sino en la cantidad de votantes en su favor y el control del Congreso de los Estados Unidos, está marcado en la economía. En sus críticas a los procesos de la economía en los Estados Unidos en los últimos años, los años de la administración Biden, que todavía está vigente hasta el 20 de enero, y las promesas de recomponer algunas de esas cosas. Pero también no dejan de recordar los inicios de la guerra comercial con China y cómo cada vez más el mundo se va configurando en un mundo unipolar más económico que ideológico, incluso que belicista, aunque hayan 2 o 3 conatos de guerra en algunas partes del mundo. Entonces la economía tiene mucho que ver, la economía mundial, la economía bilateral, la economía entre zonas diferentes del mundo, tendrá mucho que ver en una nueva administración del presidente Donald Trump. ¿Qué usted opina de eso, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo pienso que aquí convergen una serie de variables donde, sin lugar a dudas, lo económico tiene una alta ponderación, pero también yo creo que hay que revisar lo que es el estilo, el tipo de autoridad de los gobiernos. O sea, me luce que en los regímenes democráticos tradicionales la gente nota que se está deteriorando la autoridad. Sí. Porque hay mucho liberalismo. Bueno, ahí voy. Sí. Ese exceso hasta cierto punto, o esa convivencia, porque eso es lo que la democracia, ¿no? Convivencia con las diversidades. Pero luce que está erosionando lo que es la creencia de la gente en ese tipo de gobierno. Hasta el extremo de que hemos visto casos en la región, por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Sí. Y otros casos. Caso Milei. Bueno, sí, y el caso de Argentina ahora, Sí. una sorpresa, donde la gente está dispuesta, por lo visto, a sacrificar un poco más ese liberalismo por la autoridad. Y eso encarna Trump, Sí. no hay lugar a duda, Sí, ¿no? sí. Independientemente de todo lo que fueron sus errores y de que todavía no reconoce el triunfo de Biden. Él no sabe qué pasó en esas elecciones. Contrario a lo que ha pasado ahora, yo no sé, no me imagino en el caso de que él hubiese perdido la situación que existiría hoy en día, ¿no? Sin embargo, tengo entendido que ya la candidata derrotada, lo que vi, Lo llamó, habló con él. y lo felicitó. Claro que sí, claro que sí. La dignidad que no tuvo. Y hizo una declaración, fue ante sus seguidores, admitió que había perdido y los convocó a que hay que fortalecer la democracia. Claro, no, y ya fue llamado, notificado para ser recibido en la Casa Blanca. Sí. Y haciendo el proceso de transición, que no hizo. No, claro. Además de eso, es Kamala Harris la que tiene que ratificar la elección en enero, 6 de enero, Así como presidenta. como presidenta del Senado. Exacto. Presidenta del Senado. Exacto. Entonces, aquí, como te digo, lo económico yo creo que sí, que tiene una alta ponderación, pero hay también, habrá que revisar esto, ¿no? Como garantía de lo que es este sistema, que como decía Winston Churchill, la democracia tiene muchos defectos, pero es el menos malo de todos los sistemas que la humanidad ha conocido hasta ahora, ¿no? Y de hecho, los grandes avances de la humanidad en la ciencia, en la tecnología, en la economía, se han producido en medio de sistema democrático, ¿no? Claro. Las libertades y las oportunidades de la participación de diferentes sectores de la sociedad es muy importante. Fundamental. Sí, porque la imposición es un motivo de muchos errores y de muchas situaciones peores. No, con el autoritarismo se corre ese riesgo de que tú puedes salir premiado o puede salirte también un fenómeno como es el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Para no ir más lejos, o el mismo caso de Nicaragua. Sí. O extremo, socialismo extremo, ¿no? Que en definitiva, si garantizaran la mejoría en la calidad de vida de la gente, bueno, no importa cómo se le llame el sistema, pero cualquier sistema, no importa cómo se llame, que no le garantice a la gente unas mejores condiciones de calidad de vida, ¿no? Condiciones y calidad de vida, ¿no? Y que además de eso le restrinja lo que es su espacio para el desarrollo y para poder
comunicar sus ideas, yo pienso que eso anula cualquier otro esfuerzo que ¿Tú se crees que pueda hacer. tú crees que podemos esperar nuevas confrontaciones entre China y Estados Unidos a propósito de los posicionamientos en el comercio? Mira, vamos a especular un poco, ¿no? Porque Trump es impredecible. Sí, pero como tenemos un precedente con él. Una digamos, de las situaciones que dejan nebulosa es lo impredecible que es. Precisamente. Sí sabemos que como hombre de negocio, en ocasiones son estrategias, ¿eh? Presionar para después negociar. Algo se consigue, ¿no? Pero tú te pones a la delantera y presiona, ¿no? Entonces, esa estrategia de hombre de negocio él la va a seguir utilizando, ¿no? ¿Qué se puede esperar en este caso? Mira, él fue muy claro en su campaña y también viene de su administración anterior, algunas de las cosas que también conservó esta administración, ¿no? Como el proteccionismo, quizá un poquito más suavizado, Sí, pero sí. lo conservó. Sí. Entonces, él es una política proteccionista de retornar a Estados Unidos industrias que por H o por R se han ido. Aquí va a ser fundamental mejorar la productividad porque el costo de la mano de obra de Estados Unidos no podría obtener un producto igual que la India o China, por ejemplo, ¿no? Que es una de las razones por las que se ha producido la recolocación de la industria, ¿no? Entonces, eso es un punto de vista que él lo trae desde la administración anterior, que no pudo quizá impulsarlo porque desgraciadamente le tocó la pandemia, hay que reconocerlo, ¿no? Pero lo cierto es que se creó mucha expectativa, mucho nerviosismo en coyuntura donde te dije esto, le llegó a poner sanciones a Europa, incluso con el acero, con los aliados las relaciones nunca no fueron las mejores. Y Europa es un aliado de Estados Unidos. Claro. Se necesita como el bloque occidental, como dice Putin, ¿no? Que tienen una amplia convergencia, ¿no? Y orígenes, si se quiere, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Su política de proteccionismo podría atraer a Estados Unidos muchas industrias por razones económicas y geopolíticas. Eso por un lado. Por el otro lado, la guerra comercial que no se detuvo, pero como te decía, se suavizó. No, ahora se va a recrudecer. Sí. Se va a recrudecer porque, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, ya Europa también está haciendo lo mismo, ¿eh? Sí. Con China. Sí. Y ese pero déficit, es un punto sin retroceso, ¿eh? Sí, yo pienso que sí. Es la respuesta de lo que fue la globalización. Digamos, son los aletazos finales de la globalización que definitivamente los grandes beneficiarios fueron los que menos libertad comercial tienen y que son los que defienden abiertamente. Claro. Entonces, ahí se espera que la guerra comercial va a resurgir. Las guerras, los conflictos bélicos, ¿no? Él ha planteado soluciones negociadas, por supuesto, ¿no? Porque hay que reconocer que Estados Unidos está comprometiendo muchos recursos para mantener esa guerra, ¿no? Tanto lo de Medio Oriente como la de Ucrania. Sí. Y Europa también. Pero vamos a ver si él tiene éxito haciendo comprender a los sectores enfrentados, ¿no? Que parece que son muy difíciles. Sí, el tema está que si su política vuelve a ser el debilitamiento de la OTAN, eso va a envalentonar a Putin y va a poner en una situación incómoda, difícil y peligrosa a los países de Europa, que son los aliados tradicionales de Estados Unidos en toda esa zona. Y las primeras víctimas, porque son vecinos. Claro, entonces ese es un tema ya complejo en el nivel en que está el desarrollo de la guerra. Claro, pero el proteccionismo se sabe. La reducción de impuestos con el fin de reactivar la economía. Claro. Eso, mira, podría hasta cierto punto beneficiarnos a nosotros. Ahí te iba a preguntar, ¿cómo eso? No, porque si se reactiva la economía norteamericana, yo no creo que nosotros seamos un socio de preocupación para la economía norteamericana, primero por la dimensión y segundo porque la balanza comercial nuestra con Estados Unidos es favorable para ellos. Claro. Y
que tenemos mayormente son empresas de zona franca, ¿no? Que dicho sea de paso, tienen, desde el punto de vista estratégico, tienen la ventaja del nearshoring. O sea que desde ese punto de vista yo no sé, pero dudo que pueda afectar, ¿no? Pero por rebote, claro. unas políticas Al contrario. que afecten, entonces... Pero al contrario, si la economía norteamericana se dinamiza. no, claro. Lo que te quiero decir, si hay nuevas restricciones por otros lados, entonces podrían... Lo otro, el Tratado de Libre Comercio, como te digo, en el caso nuestro es favorable para Estados Unidos. Pero, aunque uno entiende que las probabilidades son bajas, nadie descarta que al hombre le dé por desconocer esos tratados o modificarlo. Él planteó la salida de Estados Unidos de la OMC. Y incluso de romper el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Sí. En su momento. Por eso, es lo que te digo. Ahora, en el caso de nosotros en la región, sí hay países que yo creo que deberían estar preocupados. El caso de Nicaragua, por ejemplo. Claro. Yo no sé hasta qué punto. Pero Nicaragua, Venezuela. Yo dudo que Trump le siga manteniendo las mismas condiciones a Nicaragua, sabiendo de que es un régimen que ha desconocido todo lo que son los y la misma situación de Cuba, que está en una situación muy deteriorada. Penosa. Y yo no creo que la política de Trump hacia Cuba vaya a ser variable de la que hizo durante los 4 años que desconoció el avance de los acuerdos de Barack Obama. Y que quiso hacer más, pero óyeme, que hay cambios estructurales que se hacen imprescindibles. Así es. El caso de Venezuela yo estuviera preocupado. Yo creo que esos 3 países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, deben estar preocupados. Yo vi a la presidenta de México ayer en su reunión de todas las mañanas, que ella sigue la misma trayectoria de López Obrador, y donde ella decía, mira, a los mexicanos quiero decirle, contestando una pregunta de los periodistas, a los mexicanos quiero decirle que no hay preocupación, no tenemos ningún tipo de preocupación, ni mayores situaciones, ni tensiones con los Estados Unidos. Vamos a tener nuestras relaciones como mismo la tenía, porque hizo una amenaza de ponerle aranceles hasta de un 25% a los productos mexicanos que entraran a Estados Unidos, como una forma de presionar al gobierno sobre el tema de la inmigración. Entonces, si le ponen aranceles a un socio de esa naturaleza, de esa magnitud, eso podría generar algún tipo de desequilibrio. El problema es que la respuesta podría ser mayor en inmigración. Sí, migración y en la entrada de fentanilo. Sí. Hay una realidad, y es que en la medida en que Estados Unidos le ha ido poniendo trabas a China, están aumentando las exportaciones de México a Estados Unidos. Claro. Claro. Ojo, entonces podrían haber aquí vasos comunicantes. Sí, podría ser, aunque se quejaban en principio los mexicanos cuando estaba el gobierno de Trump, de que el sacar las industrias y llevarlas a Estados Unidos, que fue una de las políticas que usó Donald Trump, inclusive con ensamblaje de vehículos, entre otras cosas, eso le provocó una merma importante en lo que es su estructura de desarrollo industrial. El gran problema entre México y Estados Unidos, más que económico, yo creo que también es político. Claro. La orientación, la directriz política que sigue México de alianza con algunos que otros socios en América Latina, ¿no? Su liberalismo. Enemigos de Estados Unidos. Claro. Porque México tradicionalmente ha sido un país de recibir exiliados, de ser más de centro izquierda, de ser más proclive eso y de ser incluso contestatario de Estados Unidos. Claro. Aunque ellos tiran y recogen, como es lógico. Sí. Pero vamos a ver cómo funciona. Pero es interesante darle seguimiento, y principalmente en estos días de la conformación de ese esquema de lo que va a ser el gobierno de Donald Trump. La reducción de impuestos puede estimular la inversión, como te decía, incentivar el consumo, y eso obviamente podría favorecernos a nosotros, porque va a haber más demanda de exportación, de importaciones por parte de Estados Unidos, ¿no? O sea que hay que esperar, ¿no? Pero dentro de las cosas que se pueden ver, hubo una alza inesperada, imprevista en el Dow Jones, los índices de la bolsa de valores se dispararon, ¿no? Pero por eso mismo. Por eso mismo, por la expectativa de cómo va a funcionar el mercado a lo interno de los Estados Unidos. Para nosotros hay 2 puntos fundamentales. ¿Cuáles son? La migración, va a haber endurecimiento. Claro.
con los migrantes. Claro, Nosotros claro, tenemos claro. muchos migrantes allá que son inmigrantes que son ilegales Sí, o pues, indocumentados. pues, y lo más importante es que son fuentes de Eso envío te iba a decir. de dinero Entonces, a la República ahí viene, Dominicana. entonces, esa es la Ahí otra, no es un asunto de sentimiento, esa es la sino de otra economía. parte, la inmigración y la remesa. Sí. Ahí no es sentimientos, sino la economía. Claro. Entonces, en ese aspecto, sí, ahí nosotros podríamos salir perjudicados. No solamente va a haber política migratoria muy dura con los inmigrantes que ya están, sino que la entrada de inmigrantes indocumentados posiblemente también se va a ver Eso es así. frenada porque nadie se va a arriesgar si sabe, allá no nos quieren, allá nos no quieren. están Claro, rechazando. claro. Eso es así. Eso es Y así. las remesas dependen mucho, bueno, Lo que se significa. deben. Claro, se deben fundamentalmente a los trabajos de los inmigrantes. claro, claro, claro. Claro, porque es la mano de obra rápida que consigue más dinero. Claro. Incluso. El hecho de que se fortalezca la construcción favorece también porque los trabajadores inmigrantes allá mayormente hacen los trabajos. Sí. Los trabajos más duros. duros. Claro que sí. Lo que pasa con los inmigrantes aquí en República Dominicana. Pero hay que seguir dándole un seguimiento de Hay eso. que darle seguimiento estrecho, porque cualquier cosa nos puede afectar para bien o para mal. Sí, de una forma u otra. es lo que hemos analizado. Hay que ver. La inflación sigue cediendo. Sí, el último reporte del Banco Central ya nos presenta la inflación para el mes de octubre, el 10º mes del año. Octubre fue bastante moderada, 0.09%, ¿no? Inferior a la del mes pasado. La acumulada es 2.47%, que para una inflación esperada de este año de un 4, Sí. con 2.47 ya tendría que pasar algo muy extraordinario para que en estos últimos 2 meses, teniendo un mes de octubre con 0.09, ¿no? Digamos que se dispare o que pueda sobrepasar el 4. Muy poco probable. Lo que decía el Banco Central en su informe de ayer, de esta semana, es que se mantenía dentro del rango ¡1 menos 1, que es lo que se ha mantenido. Bueno, que la interanual es de apenas 3.16, había sido 3.29 mes anterior, ¿no? O sea que sigue bajando la interanual. Sí, está ¿no? cediendo, está cediendo. Y ya, como te digo, con 2.47 acumulado es muy poco probable que, digamos que se agregue como máximo 1, sería 3.4, que estaría por debajo del rango meta inflación, ¿no? Digo, el rango meta sería 4 más o menos 1, podría ser 3 o 5, los extremos, ¿no? Así es. Pero estaría más cercana al rango inferior, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia porque eso va a permitir que el Banco Central pueda seguir reduciendo su tasa de política monetaria, que ya está en 6.25, Sí. ¿no? Es muy probable que terminemos el año con no más de un 6% de tasa de política monetaria, ¿no? Y eso deberá contribuir con la dinamización de la economía, sobre todo ya al cierre Del la año. etapa final del año, ¿no? Vamos a ver. Lo que sí sigue es creciendo la economía. Sí, el último informe del Banco Central, según la medición del índice mensual de la actividad económica, IMAE, reporta un 4.7 fue para el mes de septiembre. Pero el enero-septiembre, 5.1. Estos últimos 3 meses, porque ahí está medido hasta septiembre, ¿no? Estos últimos 3 meses son los meses de mayor actividad Claro, en la economía. claro. O sea, tanto el mes de, sobre todo noviembre y Noviembre y diciembre, diciembre principalmente. y con expectativa de baja de la tasa de interés, que eso va a hacer más atractivo los financiamientos para adquirir bienes de consumo o inversión, vivienda, etcétera, ¿no? El dinamismo que se produce con el mes de diciembre no tiene ninguna comparación durante todo el año. Sí, fíjate que aquí el único sector que aparece ahí para el periodo de enero-septiembre, como está presentado por el Banco Central, negativo es el de los minerales, explotación de minas y canteras. Ese es el único que está negativo. Sí. Después la manufactura un 4.1, los servicios 5.3 y dentro de los servicios, transporte, almacenamiento 5.9 y los servicios financieros un 7.9 dentro de los servicios, ¿no? Que representan la mayor parte de lo que es la estructura del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea que parecería que nos encaminamos a cerrar un buen año en medio de toda la incertidumbre y de todas las convulsiones
que se ha desarrollado, ya se ha desenvuelto la economía. Bueno, cuando se compara este crecimiento con algunas de las principales economías de la región, todavía la economía dominicana estaría encabezando el crecimiento con ese 5.1%, ¿no? Que es bueno, es bueno. Sí, sobre todo es bueno para el presente y a partir de ahí también uno se hace expectativa, se crea expectativa. Sí. Cuando el presente es bueno, las expectativas, Sí. aunque digan, no, que viene lo peor, que todavía no ha llegado lo peor, porque siempre hay pesimismo, ¿no? No, y expectativas realmente de pesimismo. Porque Pero es muy difícil convencer a la gente cuando las cosas van bien de que que van a vendrán ir mal, peor, sí. de que vendrán mal. Eso es es así. muy difícil. eso es Porque así. el bienestar infunde mucho optimismo. Claro. Y eso es necesario. Y en la economía eso es lo que se necesita. Eso es fundamental en la Claro, economía. claro. Si tú ves el vaso medio vacío, lo verás siempre medio vacío. Y se vaciará el vaso. Claro, claro. Como algunos amigos suyos y míos. Déjelo así. Gracias, don Carlos. Gracias, amigos, por acompañarnos en este conversatorio sobre los temas de la economía nacional e internacional. Al final le vamos a dejar con los indicadores macroeconómicos. Claro. Al 31 a nuestro productor. Al cierre del 10º mes del año. Sí, perfecto. Gracias por acompañarnos, don Carlos, y a ustedes, gracias por esta compañía en este conversatorio.